Muy buenos días, amigos, vamos a dar comienzo a un nuevo video con el tema que sigue en el estudio de la doctrina gnóstica en su segunda fase trascendental. Como siempre, tengo el gusto de presentarme. Soy Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Jorge Soans, y estoy en lo sucesivo adelantando pues los audiovisuales, material audiovisual, videos, y escribiendo unos libros acerca de el significado del cuerpo de doctrina en su segunda fase, el cuerpo de la doctrina gnóstica en la segunda fase, que se llama la fase trascendental. Estamos en el día de hoy incursionando en la exégesis. La exégesis es el análisis, se llama exégesis al análisis de los libros que se consideran sagrados en una doctrina. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo al estudio de la Biblia. Estamos estudiando la Biblia, que como bien hemos dicho es el libro que más se lee en Occidente, el libro sagrado por excelencia que más se lee en Occidente. Y hemos tomado como punto de partida y de referencia el libro de Daniel. El libro de Daniel, estamos analizando un tema importante del libro de Daniel. Habíamos dicho en días pasados que el profeta Daniel es una manifestación inconsciente de el ángel Samael. El profeta Daniel es el venerable maestro Samael Aun Weor, que estuvo allí. Y nosotros, los gnósticos trascendidos, tratamos de explicarle a la gente no la verdad. Nosotros no le damos el pescado a nadie. Nosotros le enseñamos a pescar. Nosotros queremos decirle a la gente cómo se pesca, cómo se toma un pescado del río, y cómo es que nosotros tenemos que utilizar para bien ese pescado. Nosotros estamos diciéndole a la gente cómo es que se analizan las escrituras. De paso les vamos enseñando, vamos dilucidando esto para dar fe y para dar testimonio de que realmente la interpretación y el significado de la profecía es absoluto. Tenemos el punto de vista bien definido acerca de lo que son las profecías, y en este caso la profecía de Daniel, el venerable maestro Samael, el ángel Samael Aun Weor. Vamos a hacer referencia, como lo dijimos en el video anterior, al capítulo 7.1.8. Cuando nosotros vamos a leer un capítulo de la Biblia, y en especial el capítulo de Daniel, no podemos enfocarnos en el orden cronológico de los libros, porque los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia aparecen con diferentes fechas, con diferentes orden cronológico. Aquí hemos explicado un poco sobre el orden correcto del libro de la profecía de Daniel, cómo se deben leer los capítulos. El primer capítulo que se debe leer es el número 1. Posteriormente se debe leer el número 2. Seguidamente el número 3 y el número 4. Los cuatro capítulos de Daniel siguen un orden relativamente cronológico, sucesivo, y corresponden a la actividad del rey
Nabucodonosor II de Babilonia. Nabucodonosor II, llamado también el Grande, y era rey de Babilonia. El rey Nabucodonosor II de Babilonia fue rey entre el 605 y el 562 antes de Cristo. O sea que los primeros capítulos del libro de Daniel corresponden al número 1, 2, 3, 4 al reinado de Nabucodonosor. El tiempo del reinado de Nabucodonosor. Luego debemos saltar al número 7, al capítulo 7. No se puede leer el número 5, hay que leer el número 7. Según la exégesis correcta, o sea, el análisis detenido del libro y la meditación profunda con que aplicamos en nuestra actividad meditativa sobre estos asuntos de las escrituras bíblicas, estemos seguros de que tenemos que trabajar con el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y luego el número 7. Posteriormente debemos de analizar el número 8, capítulo 8. Posteriormente el número 5. El número 5. Posteriormente el número 6. Posteriormente el número 10, capítulo 10. Luego el número 9. Luego el número 11. Y por último el número 12, que es el último capítulo del libro del profeta Daniel. Si no leemos estos capítulos en este orden, quedamos completamente confundidos por causa del orden cronológico, del desorden cronológico. Entonces, cuando llegamos al número 7, digamos 1, 2, 3, 4 y el 7, vemos que estamos hablando del rey, estamos hablando relativamente de la actividad y del reinado del rey Nabucodonosor II. El rey Nabucodonosor II. Y dice aquí que en el capítulo 7 dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, es cuando sucede la visión de las 4 bestias. Si es en el primer año el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, y aquí encontramos en el capítulo 7, en el primer año del rey Belsasar, quiere decir que el rey de Belsasar, rey de Babilonia, todavía estaba vivo. Y lógicamente esto nos da a entender de que la cronología está trocada, está en desorden, porque el capítulo 7 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Esta profecía de la primera bestia está relacionada con la reina Tomiris. Y más adelante, ¿sí?, vamos a ver por qué la reina Tomiris, reina de los masagetas. Los masagetas es una tribu de los asirios. Entonces la reina de los masagetas está relacionada con el misterio de la primera bestia, del capítulo 7. Entonces, aquí en el capítulo 7 ya había sido eliminado el rey Belsasar. ¿Y dónde fue eliminado el rey Belsasar? En el capítulo 5.
según el libro de Daniel, aquí en el libro de Daniel, ya había sido eliminado. Pero mirando el orden cronológico, vemos que el capítulo 5 debe leerse después, porque el rey Nabucodonosor reinó en el capítulo 1, durante el capítulo 2, durante el argumento del capítulo 3 y el 4. Estos 4 capítulos pertenecen al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor murió en el 562 a.C. y en el 562 a.C. lo sucedió Amel-Marduk. Amel-Marduk, que era hijo de Nabucodonosor II. Y a Amel-Marduk lo sucedió Neriglisar en el 559 antes de Cristo. Aquí vemos que están cada vez más pequeños porque se va acercando al tiempo de Jesucristo, y entonces se va terminando la era de Aries. Está terminando la era de Aries, y entonces aquí son más cortos, son más bajos los números, porque los números antes de Cristo están siempre retrocediendo hasta que llegan al año 0, que es donde se produce el advenimiento del Mesías Jesús. A Nabucodonosor II lo sucedió Amel-Marduk en el 562. A este rey solamente le duró 2 años el reinado, y luego lo sucedió a Amel-Marduk, lo sucedió Neglisar en el 559 a.C. y este estuvo 4 años hasta que lo sucedió Nabónido. Nabónido es el sucesor de Neriglisar, y Nabónido es el padre de Belsasar, que era el heredero del trono al morir Nabónido. Y se dice que en el 555 asumió el reino hasta el 539. Belsasar. Y en ese tiempo fue donde se produjo, pues, ahí es donde termina con la muerte de Belsasar, termina, digamos, el capítulo 5. Antes de eso era que había sucedido la visión de las 4 bestias. Y antes de la muerte de Belsasar era que había sucedido la visión del carnero y el macho cabrío, que es del capítulo 8. Por eso aquí encontramos el capítulo 7 y el capítulo 8, y luego el capítulo 5. Del capítulo 5 en adelante viene el capítulo 6. El capítulo 6 del libro de Daniel. Dice: pareció bien al rey Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. ¿Cuál Darío? Pues Darío el Medo, porque cuando mataron a Belsasar, según el capítulo 5, el reino, Ciro II el persa le dio el reino y se lo encomendó a Darío de Media, al Medo. Entonces, del capítulo 6, ahí sigue el capítulo 10. Y en el capítulo 10, ¿qué dice? Cronológicamente ese es el orden correcto. Dice: en el 3er año del rey Ciro, rey de Persia. En el 3er año del rey Ciro, rey de los persas. El rey de los persas es el que toma a Babilonia, sitió a Babilonia y lo asoló, y liberó al pueblo de Israel que estaba cautivo, porque el rey Nabucodonosor lo había llevado cautivo allá. Entonces el rey Ciro es considerado, pues, el redentor de Israel. El rey Ciro es el redentor de Israel. Ya lo hemos mencionado en otros videos anteriores, que el profeta Isaías se refiere al rey Ciro cuando dice que el rey Ciro es el maestro de Manuel, en el capítulo 7 del libro de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel.
Este Emanuel es el nombre admirable de Ciro el Persa. Y Ciro el Persa es el Redentor de Israel. De manera que cuando leemos en el capítulo 1 de San Mateo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue de la siguiente manera. Redacta pues el libro de Mateo, relata pues cómo fue el nacimiento de Jesucristo, y dice acá en el verso 22 de San Mateo 1, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿De cuál profeta? Pues de Isaías, cuando dijo, una virgen concebirá y darás un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Porque el ángel le había dicho que le pusieran Jesús. En esa encarnación ya no se iba a llamar Ciro, sino que le pusieran por nombre Jesús. Y esta actividad del profeta Daniel en estos otros capítulos, en el 10, en el 9, en el 11 y en el 12 ya se profetiza el nacimiento del Mesías Jesús, ya como Jesús de Nazaret en Galilea, y nos damos de cuenta que el Mesías Jesús de Galilea, Mesías Jesús de Nazaret, es el ángel Miguel. Y a eso se refiere cuando dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de los hijos de su pueblo, que se está refiriendo en ese capítulo al retorno más inmediato de el rey Ciro, rey de los persas, después de haber sido asesinado por la reina Tumires, que está relacionada a la primera bestia del capítulo 7:4 del libro del profeta Daniel. Buenos días.